Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. El día de hoy nos corresponde hablar respecto de la farmacología del aparato cardiovascular en la parte primera, que corresponde a los fármacos antibióticos. Vamos para ello a revisar qué cosa es la hipertensión arterial, su etiología, algunos mecanismos reguladores de la presión arterial, la fisiopatología de la hipertensión, para luego pasar a revisar los fármacos antihipertensivos, sus respectivos mecanismos de acción, clasificación y efectos terapéuticos y adversos. La hipertensión arterial. Primero, deben entender que la hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica que se mantiene por encima de 139, una presión arterial diastólica que se mantiene por encima de 89, o sea, a partir de 140, a partir de 90 milímetros de mercurio, respectivamente, se considera ya valores de hipertensión, aunque algunos conceptos han cambiado, especialmente dirigidos o direccionados por la escuela americana, donde estos valores ya incluso valores menores se consideran ya presiones arteriales elevadas. Es para un debate, es para un consenso, lo vamos a ver cuando vemos terapéutica y cuáles son los criterios que se deberían de utilizar para poder diagnosticar a un paciente de hipertensión arterial o darle un tratamiento, ya sea medicamentoso o ya sea como con cambio del estilo de vida. Sin embargo, la idea que se deben de llevar ustedes es que la hipertensión arterial no es otra cosa sino la elevación persistente, mantenida, sostenida de la presión arterial. Es consecuencia de un aumento del tono del músculo liso vascular, de causa mayormente desconocida. La mayor parte de los casos de hipertensión arterial son idiopáticas, es decir, de origen desconocido o esenciales, como se les conoce. Como hay un aumento además de la resistencia arteriolar y menor capacidad del sistema venoso. Imagínense que afecta a casi el 15% de la población de Estados Unidos, o sea, son más o menos 60 millones de personas afectadas en hipertensión. Acá en el caso de nuestro país está bordeando también casi más del 20% de las personas, entre el 20 y el 30% se estima que pueden ser hipertensas en nuestro país. Y justamente se están haciendo trabajos para nuevamente medir la prevalencia de hipertensión. Aunque mayormente es asintomática, puede originar accidentes cardiovasculares, cerebrales, también insuficiencia cardíaca, infarto miocardio, lesión renal. Es decir, puede conllevar a la muerte o generar morbilidad. Se reduce significativamente cuando existen bajas, aunque sean mínimas, en la presión arterial, como lo vamos a ver más adelante en terapéutica. Efectivamente, según la clasificación de la hipertensión arterial, según la Asociación Americana del Corazón, indicó, como les decía, valores ya elevados de la presión arterial a partir de 120 a 129, denotando así que la hipertensión arterial estadio 1 ya va de 130 a 139 y no va de 140 a más. Ya la de estadio 2 clasifica como 140 o más y la crisis hipertensiva mayor 180. Entonces acá hay ese es por parte de la tendencia de la escuela americana, todavía las escuelas europeas o canadienses se mantienen con el valor de 140 o más para los estadios primeros de hipertensión arterial, pero son definiciones debatibles, que lo van a ver cuando hagamos terapéutica. Sin embargo, sí es preciso que les haga la aclaración de que los estadios de presión arterial de 130 a 140 o a 130 a 139 anteriormente eran considerados como una prehipertensión arterial si consideramos el valor de 140 o más. Esto porque desde el punto de vista de salud pública y prevención, actividades o acciones o actitudes que buscan reducir los valores de presión arterial desde los valores iniciales de elevación puede generar un impacto positivo en el control de la enfermedad. Más del 90% de los pacientes presentan hipertensión arterial esencial o primaria, que es un trastorno de origen desconocido, obviamente se aducen causas genéticas que afectan el mecanismo regulador de la presión arterial. Los antecedentes familiares de hipertensión aumentan las probabilidades, por supuesto, de que una persona sea hipertensa. La incidencia de hipertensión es esencial, de hipertensión esencial es mayor 4 veces en las personas de raza negra que en las de raza blanca, son más predispuestos los de raza negra
a la hipertensión arterial. Raza negra me refiero a aquellos negros puros, ¿no? Porque hay ya mucha mezcla, en nuestro país existen muchas mezclas interétnicas y por lo tanto de pronto ya no se ve esa predisposición marcada como la raza negra pura. En las personas de mediana edad se afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres, y la prevalencia obviamente aumenta con la edad, y la obesidad que tanto se comenta en estos días y que por supuesto es un factor de riesgo añadido para hipertensión arterial porque aumenta la resistencia vascular periférica. Los factores ambientales también, el estilo de vida estresante, la ingesta de sodio elevada, o sea, la comida chatarra, el fumar, aumenta la predisposición del individuo por hipertensión arterial. Para eso, para entender obviamente cómo se aborda desde el punto de vista terapéutico la hipertensión arterial, hay que tener muy en claro nuestras premisas fisiológicas y fisiopatológicas, recordando cuáles son los mecanismos de regulación o de control de la presión arterial. La presión arterial, cuando ustedes la han estudiado en fisiología, ustedes entienden claramente que existe lo que se conoce como una fórmula de la presión arterial, o sea, a qué es igual la presión arterial, qué factores son los involucrados en los cambios de la hipertensión arterial. Entonces, entender primero que la presión arterial se regula en un estrecho margen para proporcionar una perfusión adecuada de los tejidos sin lesionar el sistema vascular, o sea, básicamente el endotelio. O sea, la presión con la que se bombea la sangre, con la que la sangre, genera una fuerza hacia el interior de los vasos sanguíneos, de las arterias, debe ser lo suficiente como para poder llevar, es cierto, la sangre a todos los tejidos, pero sin dañar justamente el interior de estas arterias, precisamente el endotelio. La fórmula por ello de la presión arterial que conocemos es que la presión arterial está conformada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que a su vez el gasto cardíaco consiste en la fórmula de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección, es decir, por la precarga, ¿no? Para poder entender precisamente cuáles son los mecanismos de abordaje del tratamiento de la hipertensión arterial, ustedes deben de recordar muy bien, y por eso se les ha insistido en los cursos de fisiología y fisiopatología ahora, poder entender cuáles son los mecanismos desencadenantes, porque cuando hablamos de fármaco hay que entender muy bien tres cosas: anatomía, fisiología y fisiopatología, porque en función de esos tres ustedes van a tener un aprendizaje integral que les va a permitir luego abordar lo que conocemos con el nombre de las dianas terapéuticas, o sea, hacia dónde vamos a ir direccionados con el manejo de cada una de las patologías, pues hacia aquellos factores fisiopatológicos que están originando la enfermedad. El gasto cardíaco y la resistencia periférica, entonces, están controlados principalmente por dos mecanismos: los varoreflejos mediados por el sistema nervioso simpático, que ya lo han estudiado, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también lo conocen muy bien o deberían de conocerlo muy bien para poder entender respecto de la farmacología y la hipertensión. La mayoría de los fármacos antihipertensivos reducen la presión arterial al disminuir el gasto cardíaco o la resistencia vascular o la resistencia vascular periférica. Puede ser uno, puede ser el otro, o puede ser los dos, ya que son estos factores involucrados en la regulación de la presión arterial. Obviamente, hablando de los vasoreceptores, son los que se encargan de la regulación inmediata de la presión arterial. Estos varoreflejos, cada momento, si estamos echados, si estamos sentados, si nos ponemos de pie, si hacemos ejercicios, si saltamos, etc. En todo momento, si nos estamos hidratando adecuadamente o no, en todo momento estos vasoreceptores se encuentran midiendo justamente el flujo circulatorio, sensando el flujo circulatorio para poder definir si es que generan estímulos reflejos y dependiendo de hacia dónde van, hacia el aumento o hacia la disminución de la presión arterial. Recordemos que ante una disminución brusca de la presión arterial, las neuronas varosensibles, los vasoreceptores que se encuentran ubicados en el callado aórtico y en el seno carotídeo, derivan unos impulsos nerviosos a los centros reflejos cardiovasculares de la médula espinal, y esto provoca una respuesta de aumento de los impulsos simpáticos y disminución más bien de los impulsos parasimpáticos, porque obviamente estamos frente a una disminución de la presión brusca. La disminución de la presión brusca se puede dar por muchos factores, como les digo,
una deshidratación marcada, por ejemplo, puede ser por una hemorragia, por ejemplo, puede ser por una falsa también deshidratación, por una retención de líquidos en terceros espacios. Los vasos que causan vasoconstricción, justamente ese reflejo nervioso mediado por vasoreceptores es la vasoconstricción y el aumento del gasto cardíaco, normalmente mediado pues por el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la precarga, de la fuerza de contracción, sobre todo del aumento de la contracción cardíaca y el aumento de la frecuencia cardíaca, que como ustedes saben son los mecanismos regulatorios. Estos cambios dan lugar a pues, un aumento compensado de la presión arterial. Por su parte, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el riñón proporciona a largo plazo control de la presión arterial mediante modificaciones de volumen sanguíneo, mientras que el sistema de receptores, de vasoreceptores del sistema neurovegetativo lo hacen de manera momento a momento, inmediato. Por su parte, el riñón también a un mediano plazo controla la presión arterial mediante la regulación de los líquidos, que no es tan rápido, no es tan veloz, no es tan inmediato, obviamente, como los reflejos de los receptores, pero sí al regular el volumen intravascular, de esa manera pues puede regular también la presión arterial. Recuerden que los receptores renales responden a la disminución de la presión arterial o a la estimulación simpática que proviene por los adrenoreceptores beta, con la liberación de la renina también a nivel renal. La ingesta escasa de sodio y el aumento de la pérdida de sodio también elevan la liberación de la renina, y esta se convierte convierte el angiotensinógeno que se encuentra circulando en la sangre, que lo produce el hígado, en angiotensina 1, que a su vez se convierte en angiotensina 2 en presencia de la enzima convertidora de la angiotensina 1, la ECA, que es producida en las células de tipo 2 de los pulmones. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor circulante más potente que existe. El efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 se produce preferentemente sobre las arteriolas eferentes, y esto provoca un aumento de la filtración glomerular, por supuesto, y la consiguiente pues retención de líquido y elevación de la presión arterial. Además, la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona también, que aumenta la reabsorción renal de sodio y el volumen sanguíneo, que aumenta la presión arterial, ¿no? Recordemos que la aldosterona también trabaja a nivel de los túbulos de los túbulos a nivel renal. Y estos efectos de la angiotensina 2 están mediados por la estimulación de sus receptores, básicamente los receptores AT1, porque existen varios receptores AT1, receptores AT2 de la angiotensina 2, y los receptores AT1 son los que modulan básicamente estas reacciones de vasoconstricción y de efectos sobre la estimulación de la aldosterona en el riñón. Ajá, acá justamente les estoy presentando ambos mecanismos, ¿no? A su derecha se encuentran los mecanismos reflejos de los vasoreceptores de callo aórtico y de seno carotídeo, que finalmente están desencadenando respuestas reflejas, y ya sea vasoconstricción, ya sea a nivel de los vasos sanguíneos, vasoconstricción, ya sea a nivel del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción, a nivel de la glándula suprarrenal, produciendo un estímulo liberador de epinefrina, de adrenalina, que también contribuye pues a la vasoconstricción, mientras que por su parte, por el lado del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también el descenso de la presión arterial pues, produce la secreción de renina por el riñón, que convierte la angiotensina en angiotensina 1, que se encuentra circulando en la sangre, que luego pasa por los pulmones y es transformada en angiotensina 2, la responsable de la contracción de los vasos sanguíneos, y el estímulo a nivel del riñón para producir aldosterona, que genera pues a su vez retención de la médula suprarrenal, ¿no? Que genera a su vez retención salina y aumento de la presión arterial. Ajá, este es un esquema muy simpático para que lo puedan revisar respecto de la angiotensina y sus diferentes acciones que acabamos de mencionar sobre la corteza suprarrenal, produciendo aldosterona, sobre el riñón produciendo a nivel del túbulo renal, generando vasoconstricción del eferente, reabsorción de sodio y de agua, que mantienen y aumentan el líquido extracelular. A nivel del sistema nervioso central, pues nos genera un estímulo, desencadena el estímulo de la sed,
libera la hormona antidiurética, la vasopresina, genera una descarga simpática que se va a potenciar obviamente con el estímulo de la angiotensina sobre el sistema nervioso periférico, incrementa la descarga simpática sobre la médula renal, por supuesto produciendo las catecolaminas, principalmente adrenalina, igual que al aumento sobre el músculo liso vascular con una vasoconstricción, genera además hiperplasia, hipertrofia a nivel cardíaco, y todo esto aumenta la resistencia vascular periférica, pero aumenta también la contractibilidad y aumenta la hipertrofia cardíaca, que aumenta el gasto cardíaco. Estrategia de tratamiento. Estrategia de tratamiento, continuando con el cuadrito que les quiero presentar respecto de la estratificación que hacemos los médicos, o que se debería de hacer para el manejo de la presión arterial. En todos los estratos, en todos los niveles, en todas las consideraciones de los valores respecto a los valores de la presión arterial, existen implicados modificaciones de los hábitos de vida, pautas y recomendaciones que se indican a los pacientes, además de la terapia farmacológica. Como podemos ver, solamente en la presión normal y en la primera, y en lo que se consideraría prehipertensión o la hipertensión de tipo 1, ya se empiezan a administrar farmacoterapia, ¿sí? Con factores de riesgo aumentados como diabetes, enfermedad cardiovascular o nefropatía establecida, o más de 3 factores de riesgo. Dependiendo de los tipos de presión arterial, ya podemos empezar a utilizar a partir del segundo nivel, cuando se trata de la diabetes, cuando se trata de enfermedades cardiovasculares. De repente en primeros o segundos niveles ya pueden empezar a tratar con fármacos la presión arterial, la hipertensión arterial. Aunque en todos los casos siempre se añaden cambios del estilo de vida que son sumamente importantes, porque ya se han estudiado y ya se han evaluado sus efectos terapéuticos. Son los antihipertensivos que tenemos actualmente como parte de nuestro arsenal terapéutico. Chicos, importante que ustedes recuerden en todo momento y tengan en su cabecita la fórmula de la presión arterial, es decir, los mecanismos regulatorios de la presión arterial. Si se entienden los mecanismos regulatorios de la presión arterial, muy sencillo de recordar cuáles son las formas que tenemos para intervenir farmacológicamente respecto del manejo de la hipertensión arterial. Es así que empecemos con los diuréticos, que son los inicialmente recomendados para los manejos de la hipertensión arterial, aunque ya les he dicho que actualmente se pueden utilizar diferentes tipos de antihipertensivos para poder tratar desde un inicio la hipertensión. Los diuréticos suelen usarse como tratamiento de primera elección para hipertensión, a menos que existan otros motivos para elegir otra clase de fármacos. El tratamiento con diuréticos a dosis bajas es seguro, barato, eficaz, puede prevenir el ictus, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente eventos que pueden ocasionar la muerte. Los estudios sugieren que los diuréticos son superiores a los antagonistas beta-adrenérgicos para el tratamiento de hipertensión en los adultos de edad más avanzada, superiores a los beta-adrenérgicos para el tratamiento de hipertensión avanzada. Obviamente los antagonistas beta. Importante referirnos de que los diuréticos están, de nuestra formulita de la hipertensión arterial, están abocados a disminuir el volumen del extracelular, disminuir el volumen del intravascular medial, y obviamente estamos actuando obviamente a nivel renal. Si reducimos el volumen vascular, reducimos por supuesto el volumen de eyección por reducción de la precarga, y por lo tanto estamos reduciendo de nuestra formulita, que es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, estamos reduciendo el gasto cardíaco. Todos los diuréticos administrados por vía oral son eficaces para tratar la hipertensión.
Son activos por vía oral y sus tasas de absorción y eliminación varían considerablemente desde el punto de vista farmacocinético. El primer grupo que estamos revisando son los diuréticos tiacídicos, que son ligandos para el sistema secretor de ácidos orgánicos en la nefrona y por ello pueden competir con el ácido úrico también para ser eliminados, es decir, pueden producir hiperuricemia, es decir, en aquellos pacientes que tienen problemas con la eliminación del ácido úrico, como por ejemplo en aquellos pacientes que tienen gota, deberíamos de, por supuesto, considerar el uso de otros fármacos porque este podría incrementar el ácido úrico, la hiperuricemia. En su farmacodinámica, como los diuréticos, como la hidroclorotiazida, por ejemplo, que es uno de los diuréticos de este tipo, aumenta la excreción de sodio y agua, por supuesto, lo cual produce un descenso del volumen extracelular con disminución del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo renal. Con el tratamiento prolongado, el volumen plasmático se acerca a los valores normales, aunque disminuye la resistencia periférica. Los diuréticos que ahorran potasio se suelen utilizar en combinación junto con estos diuréticos tiacídicos. Recordemos que interesante lo que les estoy anotando acá, porque acuérdense que al aumentar la excreción de sodio y agua, están retirando volumen. Acabo de decirles que eso influye en la precarga. Por supuesto, si influye en la precarga, influye en la poscarga. Por supuesto, si influye en la poscarga, que es el volumen de eyección, al generar menos volumen sobre los vasos sanguíneos, pues también hay una disminución de la resistencia vascular periférica de manera indirecta, ¿no? Pero lo más importante es que estos manejan volúmenes, o sea, se encargan de reducir la precarga y de esa manera afecta principalmente el gasto cardíaco, la reducción del gasto cardíaco. En respecto a sus usos terapéuticos, principalmente disminuye la presión arterial en posición supina y en bipedestación y raras veces se observa hipotensión postural, que es uno de los efectos adversos que se podría ver con otro tipo de fármacos reguladores de la presión arterial. Claro, excepto en los ancianos hipovolémicos, ancianos que pueden estar deshidratados, por ejemplo, donde sí pueden verse afectados como efecto secundario con la hipotensión postural. La hipotensión postural significa que si estoy echado y me levanto, donde rápidamente nuestros reflejos por vasoreceptores regulan inmediato la presión arterial para que no sintamos ningún tipo de ningún tipo de molestias porque nuestros órganos están adecuadamente irrigados. Puede ocurrir que hay una hipotensión cuando hay estos cambios en los ancianos, sobre todo si son hipovolémicos. Estos fármacos contrarrestan la retención de sodio y de agua que provocan otros fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión, como la hidralazina, por ejemplo, de modo que son útiles en combinación con otros fármacos y especialmente son útiles en pacientes de raza negra o de edad avanzada. No son eficaces si la función renal es insuficiente. Importante porque de todas maneras el metabolismo, la función a nivel renal hace de que este mecanismo de acción para controlar la presión arterial no sea tan eficaz, obviamente, si hay una falla renal, porque la condición es justamente que funcione el riñón para poder que funcione el riñón adecuadamente para poder desarrollar su función. Como efectos adversos, inducen a la hipopotasemia y a la hiperuricemia, como les había comentado, en el 70% de los casos, y también en hiperglicemia en el 10%. Se tiene que tener cierto cuidado al momento de utilizarlo en pacientes con diabetes, porque podría generar una diabetes de nuevo. También pueden producir hipomagnesemia. Hay que controlar estrechamente los niveles séricos de potasio en los pacientes predispuestos a las arritmias cardíacas. Por supuesto que reciben un tratamiento simultáneo con diuréticos tiacídicos y digoxina sobre todo, que también puede desencadenar hipopotasemia. Que también podría desencadenar una arritmia insignificativa por hipopotasemia debido al uso de los diuréticos triacídicos. Por eso existen también otro tipo de que vamos a ver más adelante, que son los ahorradores de potasio. Tenemos también como parte del arsenal terapéutico los diuréticos de asa.
que estos actúan con una interesante rapidez, e incluso en los pacientes con deficiencia de función renal que no respondían a las tiazidas u otros diuréticos, disminuyen la resistencia vascular renal y aumentan el flujo sanguíneo en dicho órgano, aumentan la calciuria, mientras que los diuréticos tiazídicos más bien la disminuyen porque pueden producir hipercalcemia. Acá más bien el calcio se elimina con mayor avidez, por lo que hay que también tener reparos respecto a los pacientes que tienen osteoporosis, por ejemplo, o considerar que puede producirse osteoporosis mediado por el uso de diuréticos de asa. Normalmente los diuréticos de asa son diuréticos potentes que no los solemos utilizar por mucho tiempo, los utilizamos bastante cuando hay edemas, por ejemplo, cuando hay insuficiencia cardíaca, en cuadros agudos principalmente, al igual que en cuadros agudos de hipertensión arterial, de crisis hipertensivas, más como un tratamiento prolongado para la hipertensión arterial, tratamos de no utilizarlos por su justamente efecto de mayor potencia que puede generar desequilibrios hidroelectrolíticos como la mayor parte de los diuréticos podrían hacerlo. Sin embargo, en función de los diuréticos de asa como la furosemida, por ejemplo, pueden generarlo en mayor frecuencia. Los diuréticos ahorradores de potasio, por su parte, tenemos a la amilorida y el tremtireno como inhibidores de transporte epitelial de sodio en la parte final de los túbulos distales y los colectores, así como la espironolactona, uno muy conocido, y la esperinona, que son antagonistas de los receptores de aldosterona, que son los principalmente utilizados actualmente. Reducen la pérdida de potasio por la orina, por supuesto, y la espironolactona posee la ventaja adicional de disminuir el remodelado cardíaco que se produce en insuficiencia cardíaca, por eso es que es uno de los más utilizados actualmente. Existe un fenómeno de remodelación cardíaca importante de tratar, de considerar cuando estamos tratando tanto la insuficiencia cardíaca como incluso una hipertensión arterial de larga data. Este fenómeno de remodelado cardíaco significa que existe un engrosamiento del músculo cardíaco, el desmedro de la funcionalidad del músculo. Lo que inicialmente el corazón trata de generar una hipertrofia, un agrandamiento de las células musculares cardíacas para poder compensar de esta manera el gasto cardíaco, para poder generar una adecuada presión por aumento de la fuerza del gasto cardíaco, aumento de la presión intracardíaca. A la larga, esta remodelación se hace insuficiente, ya que estas células hipertróficas no van a producir la misma capacidad de contracción que las células normales, y esto a la larga va en desmedro del paciente que padece insuficiencia cardíaca o hipertensión crónica, llevándolo hacia la insuficiencia cardíaca. Por su parte tenemos otro grupo, el segundo grupo, el grupo de los beta bloqueadores, que son antagonistas de los receptores beta. Se recomienda como tratamiento también de elección para la hipertensión arterial cuando hay otras enfermedades concomitantes, como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, justamente porque mejoran a nivel cardíaco la vascularización por medio de la dilatación de las arterias. Bueno, en realidad porque permiten que el corazón se contraiga y se relaje adecuadamente, y como ustedes saben, al momento de la diástole, en la relajación cardíaca, es donde se produce la irrigación cardíaca, y al bloquear a los bloqueadores beta, generando una disminución del inotropismo lo suficiente como para poder permitir una adecuada irrigación del músculo cardíaco, pues esto se traduce en una ventaja por parte de los beta bloqueadores para poder ser utilizados en insuficiencia cardíaca. Claro, en una insuficiencia cardíaca que esté adecuadamente controlada, que no sea una insuficiencia cardíaca congestiva, porque si no, la reducción de la capacidad de contracción también podría hacer que los líquidos no se manejen adecuadamente. Respecto a su farmacodinámica, reducen la presión arterial principalmente a través de la disminución del gasto cardíaco. Puede reducirse el flujo simpático del sistema nervioso central e inhibir la liberación renal de renina, que disminuyen así la formación de la angiotensina 2 y la secreción de aldosterona consecuentemente, por supuesto. El prototipo de esta clase de fármacos es el propranolol, que actúa tanto sobre receptores
beta 1 como receptores beta 2, o sea, es no selectivo, mientras que los otros antagonistas beta 1 son selectivos. Recordemos que los efectos a nivel cardíaco de los receptores, mejor dicho, la mayor cantidad de receptores que se encuentran en el músculo cardíaco, en el corazón, igual que que el sistema de conducción cardíaco, son los receptores beta 1. Por lo tanto, el mayor efecto regulador, controlador, antagonista de los receptores beta para ejercer una función sobre la presión arterial tendría que ser sobre los beta 1. Y es así como actúan el metoprolol y el atenolol, que se prescriben ahora con más frecuencia, por supuesto, por este efecto selectivo. Sin embargo, deben administrarse con precaución en los pacientes hipertensos asmáticos. Los beta bloqueadores, por ejemplo, sobre todo los no selectivos, como el propanolol, debido a su efecto inhibitorio de la broncodilatación mediada por beta 2. Claro, si antagonizan beta 1 y beta 2, obviamente podemos esperar los efectos sobre ambos sistemas, incluido el sistema de broncodilatación mediado por beta 2. Los antagonistas adrenérgicos beta también deben administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o vasculopatías periféricas, como les estaba comentando anteriormente. Respecto a su uso terapéutico, son más eficaces para tratar la hipertensión en los pacientes con raza blanca y más jóvenes que en los de raza negra y más viejos. Las enfermedades que se aconseja la utilización de estos fármacos, como la enfermedad pulmonar obstructiva grave, la insuficiencia cardíaca congestiva, como les comentaba, o la vasculopatía periférica, son más frecuentes en personas justamente de edad avanzada. Por eso que estos son también especialmente útiles en los más jóvenes y de raza blanca. Algo importante a considerar, bueno, esto es algo de terapéutica, ¿no? Pero algo que consideramos mucho los médicos también en terapéutica respecto de la utilización de los beta bloqueadores, que como van a ver tienen efectos secundarios sedativos en aquellos pacientes que nosotros encontramos con características adrenérgicas, es decir, en aquellos pacientes que son muy ansiosos, que son muy temperamentales, que aparentemente su sistema de respuesta primitivo, su sistema de respuesta adrenérgico está mucho más arraigado, y estos pacientes hipertensos que tienen esta característica de ser adrenérgicos van muy bien, se controlan muy bien con los beta bloqueadores. Los antagonistas adrenérgicos beta son útiles para tratar procesos como la taquicardia supraventricular, una arritmia supraventricular, el infarto agudo de miocardio previo, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué la taquiarritmia? Por supuesto, por su mecanismo de acción sobre los receptores beta, que regulan pues la frecuencia cardíaca también. Sobre el infarto previo, ¿por qué? Porque permiten que al haber una diástole más sostenida, pues aumente la irrigación del músculo cardíaco y con el consecuente beneficio, al igual que la angina de pecho, en insuficiencia cardíaca crónica por una razón similar, y también pueden ser utilizados en las cefaleas de tipo migrañosa. Respecto a su farmacocinética, son activos por vía oral, experimentan un metabolismo de primer paso amplio del propanolol. El propanolol especialmente muy variable, por eso es que es uno de los más antiguos y se utiliza actualmente poco. Puede transcurrir varias semanas antes de que aparezcan sus efectos. Importante reconocerlo con los beta bloqueadores, porque podemos dejar al paciente guarecido sin los efectos antihipertensivos. Como efectos adversos pueden causar bradicardia, efectos sobre el sistema nervioso central como fatiga, somnolencia, insomnio y alucinaciones. Como les decía, suelen al regular pues estas actitudes adrenérgicas de los pacientes, como consecuencia pueden producir somnolencia, fatiga, pueden provocar hipotensión como la mayor parte de los hipertensivos. Importante este punto respecto de disminuir la libido y producir impotencia. Más evidente, por supuesto, con los beta bloqueadores no selectivos, pero sin embargo es una causa por la cual pacientes pueden dejar los tratamientos con beta bloqueadores. Puede alterar el metabolismo de los lípidos y causar disminución de las lipoproteínas de alta densidad, colesterol y aumento de triglicéridos plasmáticos. Es cierto, pueden aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos. Hay que utilizarlos con un seguimiento adecuado en aquellos pacientes que puedan tener dislipidemias. Y la retirada brusca de estos fármacos puede inducir a una angina de pecho, a infarto de miocardio,
muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica. Este hecho aconseja la reducción gradual de la dosis durante 2 o 3 semanas en los pacientes con hipertensión y cardiopatía isquémica y bajar las dosis de manera paulatina y sostenida para que no se vean estos efectos de rebote. El tercer grupo de fármacos que tenemos en el arsenal para la hipertensión, para el manejo de la hipertensión, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Nuevamente, dentro de nuestro esquema del regulatorio de la presión arterial, se recomiendan cuando están contraindicados o son ineficaces los fármacos de primera elección, diuréticos. Ahora ya no es así. Se pueden utilizar también como fármacos de primera línea, como les he comentado anteriormente. Disminuyen la presión arterial los IECAS a través de la reducción de la resistencia vascular periférica, por supuesto, porque acá estamos ya yéndonos hacia el otro lado de la formulita de la presión arterial sobre la resistencia vascular periférica, porque obviamente bloquean la ECA, enzima que convierte la angiotensina 1 para formar a la angiotensina 2, y por lo tanto, y bueno, también esta enzima de convertidora degrada la bradicinina, que es un vasodilatador. Los ECA reducen los niveles de angiotensina 2, aumentan los niveles de bradicinina, que es un vasodilatador justamente. La combinación de ambos efectos produce una vasodilatación, aunque principalmente está mediado por la reducción de la angiotensina 2, por supuesto, más que por la bradicinina. Al disminuir los niveles circulantes de angiotensina 2, reduce la secreción de aldosterona, por supuesto, y con ello también la retención de sodio y agua. Entonces es importante porque, si bien es cierto, están actuando estos IECA sobre básicamente la resistencia vascular periférica, sin embargo, también al reducir, obviamente, como uno de los efectos de la angiotensina 2, de aumentar la secreción de aldosterona, reducir la secreción de aldosterona, disminuyen la retención de sodio y agua también. Interesante, los usos terapéuticos, es una acción terapéutica que también la comparte con los ARA2, con los antagonistas de receptores de angiotensina 2, que vamos a ver a continuación. Como parte de sus usos terapéuticos, son más eficaces en pacientes de raza blanca y en los jóvenes. Sin embargo, cuando se combinan con un diurético, por ejemplo, su eficacia es similar en los hipertensos de ambas razas. Se enlentece la progresión de la nefropatía diabética, importante porque además este tipo de fármacos, al igual que los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, están considerados como nefroprotectores y cardioprotectores. Es así que enlentecen la progresión de la nefropatía diabética, reducen la albuminuria y son eficaces para tratamiento con insuficiencia cardíaca crónica. Por eso se les considera como nefroprotectores y cardioprotectores. Son el tratamiento estándar después de un infarto agudo de miocardio también. Se pueden utilizar también como los beta bloqueadores, así es, pero estos tienen esta particularidad de tener diferentes tipos de efectos positivos sobre la función renal y cardíaca. Se logra la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que se lograba, ¿se acuerdan? Con los diuréticos tiacídicos, la prevención del remodelado ventricular después de un infarto de miocardio. También son fármacos de primera línea para tratar la insuficiencia cardíaca, la hipertensión en pacientes con nefropatía crónica y el mayor riesgo de arteriopatía coronaria. Dentro de los efectos adversos de los IECA, obviamente tenemos que considerar y tienen que saber que estos producen tos seca como uno de los efectos adversos más frecuentes en el 10% de los casos, y se debe al aumento de la bradicinina, que en el árbol pulmonar estimula el reflejo de la tos. Puede producir exantema, fiebre, trastornos gustativos, hipotensión, los estados hipovolémicos, hiperpotasemia, así que hay que tener en consideración que puede aumentar los niveles de potasio sérico y por lo tanto no se deben de administrar junto con oradores de potasio. El angioedema es una reacción rara que también se puede producir, potencialmente mortal, y puede verse asimismo el aumento de los niveles de bradicinina. Hay que tener en consideración el riesgo de angioedema o síncope con la primera dosis. Se aconseja que en la administración inicial de los IECA se realice en la consulta. Eso es algo que muy poco se ve, porque existe un riesgo, sí, de angioedema o síncope con la primera dosis, pero verdaderamente no lo manejamos
O sea, no damos la primera dosis en consultorio, ¿no? Igual se le da las indicaciones a los familiares o al paciente mismo para que tenga en consideración cualquier posible eventualidad de efectos adversos. En los pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal puede ocurrir una insuficiencia renal reversible. Reversible me refiero a la suspensión del fármaco en este tipo de pacientes. Los YICA son fetotóxicos, por supuesto, y no deben ser utilizados durante la gestación. El cuarto tipo que tenemos disponible son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son una alternativa a los YECAs. Estos son, obviamente, bloquean a los receptores AT1, que son los que nos interesa. El losartán es el prototipo de estos receptores, pero actúa de estos antagonistas de receptores de angiotensina, aunque en la actualidad existen diferentes fármacos ya modernos respecto de los ARA, que básicamente sus efectos siguen siendo los mismos, pero varían, eso sí, en cuanto a la posología, en cuanto a los horarios, intervalos de administración del fármaco. Algunos ya duran, si bien es cierto, inicialmente, por ejemplo, el losartán se utilizaba una vez al día. Estudios posteriores revelaron de que el efecto de losartán no se mantenía sostenidamente durante las 24 horas, por lo que ahora se prefiere utilizarlo al menos 2 veces al día. Sus efectos farmacológicos son similares obviamente a los IECA por obvias razones, ¿no? Los inhibidores de la convertida de angiotensina, dilatación arterial y venosa, bloqueo de la secreción de aldosterona, con disminución de la presión arterial y retención hidrosalina. Seguimos yéndonos en nuestra formulita principalmente a la reducción de la resistencia vascular periférica, aunque también tienen un efecto importante sobre la eliminación de volumen, ¿no? Los ARA no aumentan los niveles de bradicininina, por lo tanto los efectos adversos son menores. Disminuyen la nefrotoxicidad en la diabetes. Como les había comentado, este tipo de fármacos, al igual que los YECA, son considerados nefroprotectores y cardioprotectores. Sus efectos adversos son similares a los que producen los YECA, aunque la tos seca y el angedema aparecen con menos frecuencia, por supuesto, y son fetotóxicos, tampoco se pueden usar en pacientes gestantes. Existen, entonces, hasta ahí, los principales fármacos, los 5 principales fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial, que actualmente las guías recomiendan de que cualquiera de estos 5 fármacos pueden ser utilizados de manera equivalente para el manejo inicial de la hipertensión arterial. Las combinaciones sí van a tener mucho que ver con los mecanismos de acción, y la selectividad de cada uno de los fármacos en un paciente específico tiene que ser valorada de manera individual. Luego de estos fármacos que les he mencionado, ya existen otros como los inhibidores de la renina, el aliquireno, que se utiliza para tratamiento de hipertensión, inhibe directamente la renina. Obviamente el mecanismo también va a ser, o la función va a ser pues, relacionada con el eje renina-angiotensina aldosterona. Pueden combinarse con otros antihipertensivos. Ahí vienen dentro de sus efectos adversos, producir diarrea, especialmente a dosis altas, contraindicado durante el embarazo también, durante el embarazo. La combinación de aliquireno y valsartán disminuye la presión arterial, por lo que se pueden combinar. Hay hiperpotasemia, que es significativamente más frecuente en los pacientes que han sido tratados con valsartán o aliquireno. Tenemos también, dentro del grupo importante que mencionar, sí, pues les había mencionado 4. Dentro de los 5, fármacos antihipertensivos, ya sabía que me estaba olvidando de alguno, disculpen, que utilizamos dentro del arsenal, están los calcio antagonistas, que son muy importantes también. Son fármacos de primera elección si están contraindicados o no o son ineficaces los otros. Ahí pues no son, o son ineficaces los otros tipos de antihipertensivos. Es importante conocer respecto a los calcio antagonistas porque tienen un efecto reductor de la presión arterial bastante interesante. Además son eficaces para tratar la angina de pecho o la diabetes por su efecto vasodilatador potente. Hay que evitar dosis altas de bloqueadores de canales de calcio, de dosis altas de los betabloqueadores de los canales de bloqueadores de los canales de calcio de acción corta, por el riesgo obviamente de un infarto cardíaco debido a una vasodilatación excesiva.
Bueno, a toda la estimulación cardíaca refleja. Como son unos vasodilatadores potentes, justamente imagínense si existen bloqueadores de canal de calcio de acción corta que pueden generar hasta un infarto de miocardio debido obviamente a esta vasodilatación que evitaría pues un flujo adecuado sanguíneo al músculo cardíaco, o también al producir una vasodilatación periférica, por supuesto, pueden generar como un mecanismo compensatorio una estimulación cardíaca refleja que puede desencadenar incluso arritmias también o infartos. Eh, Existen tres clases químicas que existen actualmente, la difenilquilaminas, donde está el verapamilo, menos selectivo, tiene sus efectos significativos sobre las células de miocardio y músculo lisovascular, se utiliza para tratar angina de pecho, las taquiarritmias supraventriculares y la cefalea migrañosa. Bloqueo auricular de primer grado y el estreñimiento son los efectos secundarios dependientes de la dosis. Las benzodiazepinas, el litiazem, por su lado, al igual que el verapamilo, afecta a las células de miocardio y músculo liso. En cambio, su efecto inotrópico negativo sobre el corazón es menos pronunciado en comparación con el verapamilo. Recuerden también que como son antagonistas los canales de calcio, que son tan importantes para desencadenar una serie de eventos que corresponden a una cascada metabólica por parte de segundos mensajeros o directos, a nivel de la función de la contractibilidad cardíaca o de la conducción nerviosa, por ejemplo. Si bloqueo canales de calcio, además de la vasodilatación que puedo generar a nivel de vasos sanguíneos, también puedo generar un efecto inotrópico negativo sobre el corazón, que hay que tenerlo presente con estos calcio antagonistas, que también podrían producir incluso arritmias per se. Las diropiridinas, donde está principalmente un fármaco de primera generación que es el nifedipino, estrofenadipina, etcétera, todas estas poseen una afinidad mucho mayor por los canales cardiovasculares que por los cardíacos. Por lo tanto, podríamos considerarlos como más seguros. Ahí está el nifedipino, tan importante y utilizado actualmente como un fármaco antihipertensivo preferiblemente. Las acciones de los calcio antagonistas, la concentración intracelular de calcio, como les he dicho, desempeña pues, un papel importante. El calcio penetra en las células musculares lisas. Esto bloquea la entrada de este calcio, unirse con los canales de calcio tipo L en el corazón, porque ese es su mecanismo de acción, en el músculo liso de los vasos coronarios y periféricos, y produce el bloqueo que genera pues, la relajación del músculo liso vascular con dilatación de las arteriolas principales. Entonces tiene un efecto natriurético intrínseco, por esta razón no suele ser añadido con un diurético. Son útiles en el tratamiento de los pacientes hipertensos que presentan también asma, diabetes, angina de pecho, patología vascular, los pacientes hipertensos. Nosotros actualmente se consideran a los calcio antagonistas como coadyuvantes del tratamiento de la hipertensión arterial en combinación con otros fármacos, y también especialmente son sensibles los pacientes hipertensos de raza negra para este tipo de fármacos antihipertensivos. Sin embargo, no debemos olvidar que pueden producir una hipotensión significativa y podrían tener efectos también sobre la conducción cardíaca. Sin embargo, como les había comentado, fármacos como el nifedipino, por ejemplo, son más seguros para poder utilizar en el manejo crónico. La mayor parte de los fármacos, en función de la farmacocinética, tienen semividas cortas. Dispone una dosis por vía oral, por lo que tiene que ser administrado varias veces al día. Se dispone, sin embargo, de preparados de acción prolongada que permiten un uso menos frecuente. El amlodipino posee una semivida muy larga y no requiere de una formulación de acción prolongada, por lo que se utiliza actualmente y con mayor seguridad en el manejo de la hipertensión arterial. Puede desencadenar estreñimiento, obviamente, puede desencadenar aparición de mareos, cefalea, fatiga, por descenso normalmente de la presión arterial. Debe evitarse el verapamilo, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o bloqueo auriculoventricular debido a sus efectos inotrópicos negativos. Respecto a los receptores, los antagonistas de los receptores alfa producen un antagonismo competitivo. Estos receptores alfa 1 disminuyen la resistencia vascular periférica, únicamente producen cambios mínimos en el gasto cardíaco, no provocan taquicardia a largo plazo, aunque sí provocan retención hidrosalina.
Pueden producir hipotensión postural en algunos individuos. Es frecuente con los receptores, con los antagonistas de los receptores alfa 1. La prazosin se utiliza para tratar hipertensión arterial leve, se prescribe en combinación con propanolol como un diurético para contrarrestar esos efectos. La taquicardia refleja son efectos adversos casi constantes, pueden ser necesarios un conjunto de antagonistas beta para amortizar el efecto de la taquicardia. En realidad, debido a sus efectos adversos, así como la tolerancia y la aparición de otros antihipertensivos, los alfa-adrenérgicos se utilizan ya muy poco, rara vez para el tratamiento de la hipertensión arterial, salvo que no tengamos otro en la mano. Más bien, la transulosina, que es uno de los antagonistas alfa-adrenérgicos con mayor selectividad por el músculo liso prostático, se está utilizando en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, más para tratar la hipertensión arterial. Por su parte, los adrenérgicos de acción central como la clonidina es un agonista, por ejemplo, alfa 2. Los receptores alfa 2 ya saben que son autorreceptores reguladores, reducen el tono adrenérgico central. Se utilizan principalmente para tratamiento de hipertensión que no responde adecuadamente al empleo de dos o más fármacos, como un fármaco de tercera línea. No disminuye el flujo sanguíneo renal ni entonces dilatación glomerular, y esto lo convierte en un fármaco útil para el tratamiento de la hipertensión complicada cuando hay patología renal. Se absorbe bien por vía oral, puede producir una retención hidrosalina, por lo que se administra en combinación con un diurético. Normalmente puede producir sedación, se caen mucosas. Y si se interrumpe bruscamente, puede aparecer hipertensión de rebote. Hay que tener cuidado cuando se está utilizando la clonidina. El alfa-metil-dopa, por su parte, se convierte en metilnorepinefrina, que causa disminución del tono adrenérgico de salida en el sistema nervioso central, como consecuencia de una disminución, por supuesto, de la resistencia periférica y de la presión arterial. No disminuye el gasto cardíaco ni tampoco el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Produce sedación y somnolencia y básicamente es útil en pacientes hipertensas embarazadas. La alfa-metil-dopa es uno de los antihipertensivos que tenemos dentro del arsenal importantes para utilizar en la gestación, aunque también los calcio antagonistas se han visto en relativa seguridad. Existen algunos vasodilatadores también, otro tipo de vasodilatadores relajantes de músculo liso que puede ser en acción directa, como la hidralazina y el minoxidil, que no se han utilizado actualmente como fármaco de elección para tratar la hipertensión. Más bien estos fármacos producen una estimulación refleja al corazón con aumento de contractibilidad cardíaca, que pueden provocar estos efectos de aparición de angina de pecho, infarto del miocardio y insuficiencia cardíaca. Pueden aumentar concentración plasmática de renina y retención hidrosalina. Estos fármacos se neutralizan con la administración simultánea de un diurético y un antagonista beta. La hidralazina, por su parte, es un fármaco que actúa principalmente sobre las arterias, provocando una vasodilatación directa. Origina una disminución de la resistencia vascular periférica, que produce, por supuesto, una elevación, refleja la frecuencia y puede producir y gasto cardíaco. Se utiliza para tratar la hipertensión moderadamente grave. Casi siempre se administra en combinación con un antagonista adrenérgico beta como propanolol para contrarrestar justamente la taquicardia. Y la monoterapia con hidralazina es un método aceptado para controlar la presión arterial en la hipertensión gravídica, por ejemplo, de la mujer gestante. Efectos adversos que incluyen la cefalea, taquicardia, náusea, sudoración, arritmia de pecho. A veces elevadas puede producir un síndrome semejante al lupus, por lo que hay que tenerlo en consideración con la hidralazina. Dentro de los vasodilatadores, el minoxidil, por ejemplo, dilata los vasos sanguíneos de las arteriolas, pero no tiene la capacidad, no la capacidad de las vénulas. Se administra por vía oral para el tratamiento de la hipertensión maligna, rebelde, otros fármacos. Son fármacos ya de tercera línea, como les decía, que se utilizan como coadyuvantes. Sin embargo, la taquicardia refleja y la retención de líquidos pueden ser intensos y obligar al uso simultáneo de un diurético de ASA y un antagonista adrenérgico. El minoxidil causa una importante retención hidrosalina que se asocia a la sobrecarga de volumen, más que nada, que pueden causar, por supuesto, edemas. Y uno de los efectos secundarios que se evidenció con el minoxidil fue la hipertricosis, o sea, el crecimiento del vello corporal, que incluso hace que actualmente el minoxidil, más que para tratar la hipertensión, se trate o se utilice como por vía tópica para el tratamiento de la alopecia, o sea, de la calvicie masculina. Respecto de los fármacos antihipertensivos, hay varias cosas que vamos a conversar luego respecto de la terapéutica. Por favor, revisen la literatura al respecto. Gracias.